que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van, pisadas que al mundo van. Hoy me levanto a caminar. Buen día, buen día. Hoy tengo ganas de estar bien, lo he decidido, aunque no Buen día, encuentre algún Mili. motivo para reír. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Ale. Tengo ganas de dar pruebas que Hola, soy Mary, vivo ¿cómo estás? y que si gira el ¿Estás mundo dando clase? gira para mí, porque descubro que para algo estoy aquí y que mis manos valen más de lo que creo. Hoy me propongo decirle al cielo que Hola, sí Claudia, ¿cómo y estás? observar más allá de lo que veo. Hola, Evelia, ¿cómo andan? Me levanto, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque corriste la piedra. Mucho frío en Buenos Aires. Hola, Javier, ¿cómo estás? Caminar, hoy me levanto, porque tu mano me espera. Ah, corrigiendo y preparando tareas. Bueno, las maestras en esta época. Aunque me aplasten las cadenas de mi cama y en mi ventana solo vea oscuridad. Y Bueno, se han abríguense en ido Buenos los Aires. abrazos, las miradas, y mis oídos solo oigan soledad. ¿Cómo estás, Evelia? Siempre es de día si decido ¿Estás con Juan? comenzar. Está a mi alcance hoy poder nacer de nuevo. Aunque me duela, hoy me voy a levantar. Hola, Ie, ¿cómo estás? Que mis alas no están hechas para el suelo. Hoy me levanto. Hola, papá, ¿cómo andás? Me levanto a Hola, mamá. hoy me levanto, porque corriste la piedra, hoy me levanto, Y acá también está fresquito. a caminar, hoy me No tanto como otros días, pero tu mano me parece que se viene la nieve el jueves y viernes acá en Bariloche. Y ayer nevó un poco, nos levantamos con todo blanco. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, Mirta, ¿cómo andás? Hoy me levanto a caminar, me levanto, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque corriste la piedra, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto. Bueno, ¿y están todos levantados o ahí por levantarse? Porque corriste la piedra, hoy me levanto a caminar, hoy me levanto, porque tu mano me espera, que tu mano me espera. Hoy me levanto a caminar, me levanto a caminar, Los martes de la mañana, Belia. Saludos a Juan. me levanto a caminar. Ahí viene el padre Gustavo, que está vacilando la misa. Saludos a todos. A ver. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a cortar esto. Si no, sigue la música. Bueno. Aquí estamos. Es una mañana más. En comunidad. Juntos para compartir unos ricos mates. O café con leche. O lo que cada uno tome. Yo ya me tomé el licuado de la mañana. Así que... Y en estos días lindos para pensar en muchos santitos que están en estos días se están celebrando, ¿no? El mes de agosto es un mes que tiene unas cuantas celebraciones lindas y hay, tanto ayer y hoy hay dos santos que son muy conocidos, o creo que son muy conocidos. Ayer celebramos San Lorenzo y hoy celebramos Santa Clara de Asís. Acá en Argentina conocemos bien a San Lorenzo
principalmente por el club de fútbol, pero que tiene un origen muy religioso, ustedes saben, ¿no? ¿Saben cómo es el origen del club San Lorenzo de Almagro? A ver quién sabe, si alguno sabe. Y tiene un origen común con nuestra parroquia. Ahí se las compliqué más todavía. ¿Quién conoce la historia de San Lorenzo? Del club de fútbol. ¿Eh? ¿Saben cómo se originó? Había una famosa película. eh, Creo que el protagonista era Ángel Magaña. ¿Se acuerdan? Los más grandes se van a acordar. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, el Club San Lorenzo lo fundó un sacerdote, el padre Lorenzo Massa. ¿Eh? El padre Lorenzo Massa que era un sacerdote salesiano. Y cuando él funda el club, era el comienzo del fútbol acá en la Argentina. Estaban apareciendo los primeros equipos y él funda el club como un club de barrio. Hola Coti, ¿cómo estás? Sobre todo para sacar a los chicos de la calle, cosa que muchas veces ha sucedido con distintas instituciones, qué sé yo, así como en su tiempo Baden-Powell funda los Scouts para sacar a los chicos de la calle, bueno, y distintas obras. Así el padre Lorenzo veía que había muchos chicos en la calle, en Almagro, y con todo lo que eso supone, ¿no? Un chico que está mucho tiempo en la calle, no sabe uno con quién se relaciona, con quién anda, eh, puede correr riesgos de ciertos vicios. Y entonces él los empieza a juntar en torno al deporte. El padre Lorenzo Massa era salesiano, por eso digo que tiene un origen común con la parroquia, con nuestra parroquia, porque esta parroquia también fue fundada por los salesianos. ¿Cómo estás, Carmela? Buen día a todos, dice. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Saludos, Edgardo, y ahí a los chicos. Bueno, es así entonces que funda el cuadro y como él se llamaba Lorenzo, lo encomienda a los muchachos del equipo de fútbol al patrocinio de San Lorenzo. Al principio el equipo no se llamaba San Lorenzo, se llamaba Los Forzosos de Almagro. así, así se llamaba. Hola Sonia, ¿cómo estás? Así se llamaba el equipo, Los Forzosos de Almagro. Y entonces, cuando crea eh, la camiseta, vieron que son barras azules y rojas. Y entonces, como los había encomendado al patrocinio de San Lorenzo, le pone esos colores porque después vamos a ver, San Lorenzo muere mártir quemado en una parrilla. Buen día, Ibis, ¿cómo estás? Muere mártir quemado en una parrilla y entonces el azul de, de las franjas de la camiseta de San Lorenzo es el signo del martirio, perdón, de los hierros calientes de la parrilla. Y el rojo es signo de la sangre del martirio. Por eso es así la camiseta de San Lorenzo. Cuando el padre Lorenzo se muere, los muchachos, en honor al padre Lorenzo Massa, cambian el nombre de los Forzosos de Almagro por el nombre de San Lorenzo de Almagro. Y es así que queda el título de San Lorenzo como el nombre del club. Así que tiene un origen muy lindo el club de fútbol y muy evangelizador, ¿no? El padre Lorenzo fue un visionario en eso, ¿no? Porque bueno, fue un modo de evangelizar a través
del deporte a los chicos, pero también a través de estas cosas, ¿no? De los colores de la camiseta, de ponerlos bajo el patrocinio de San Lorenzo. Y todo eso ayuda de alguna manera a consustanciarse con el espíritu cristiano. Hola Vero, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Así que bueno, esa es la historia del club. Por eso también le dicen a los hinchas de San Lorenzo cuervos, porque a los sacerdotes en aquella época, como iban todos de negro, con la sotana, decían que eran como cuervos. Entonces, así lo llaman a los hinchas de San Lorenzo, a la hinchada de San Lorenzo, los cuervos, por los sacerdotes. Así que fíjense qué vínculo, ¿no? entre el equipo y la iglesia y el padre Lorenzo. Coca saluda a todos y dice feliz día a todas las claritas. Ahora ya vamos a hablar de Santa Clara también. Bueno, ahí tiene la historia del club de San Lorenzo de Almagro. ¿Hay algún hincha de San Lorenzo acá conectado? Hola Ilén, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, y yo, si bien fui de River toda la vida, podríamos decir que tengo un pedacito del corazón de San Lorenzo porque mi abuelo era hincha de San Lorenzo y lo recuerdo todos los domingos que se iba a la cocina a escuchar por la radio el partido. Así que era fanático de San Lorenzo y el cariño hacia el Club de San Lorenzo también lo recibimos por medio de él. Bueno, él había sido exalumno salesiano, así que también por ese lado seguramente le venía el amor por el club. Y por eso después entre los salesianos se difundió mucho la devoción a San Lorenzo acá en Argentina. No porque fuera un santo salesiano, sino porque un salesiano lo incorporó, podríamos decir, a las filas de la devoción salesiana acá en la Argentina por el cuadro de fútbol. Coca dice, mi papá nos contaba acerca del martirio de San Lorenzo y era fan de San Lorenzo. Ibis dice, no sabía eso del club, es interesante. Hoy es el día de Santa Susana también. Ah, mira, Santa Susana. Feliz día, mi tía Susana que está ahí conectada. Saludos. Si les puedo contar algo de Santa Susana, me mataste, Ibis. Lo que pasa es que hay tantos santos que uno no se acuerda de todos. Podemos buscar a lo mejor mientras estamos hablando alguno puede mirar en la computadora o en el celular si encuentra alguna referencia a Santa Susana y la compartimos también. Ya que hoy vamos a hablar de varios santos. Mili me parece que es de San Lorenzo. Ahí dice yo, así que Claudia también dice que su papá es de San Lorenzo. Vero, gracias por el saludo. Evelia dice Juan Melina, no sé qué. Así que, bueno, eso es lo que podemos decir del club de fútbol, pero es interesante conocer la vida del santo. Ustedes saben que San Lorenzo nace en Huesca, España, en el siglo, comienzos del siglo III. Ahí saluda Alicia. ¿Te gusta el mate? Me lo regalaron hace muchos años. Está lindo, sí. Santa Susana también fue mártir, dice Mary ahí. Así que bueno, a ver Mary, si nos tirás un poco de letra. Les decía que San Lorenzo nace en Huesca, en España, comienzo del siglo III. Así que fíjense que próximo a Jesús
es San Lorenzo. Comienzo del siglo III, estamos hablando de después del año 200 después de Cristo. Así que es uno de los primeros, podríamos decir, dentro de los primeros mártires y santos de la Iglesia. Por eso en el canon romano, que es ustedes saben que la misa, hay distintas plegarias eucarísticas que se pueden usar según el día y según la conveniencia. Y la plegaria eucarística 1, o canon romano, menciona a muchos santos, esa plegaria eucarística que nombra a muchos santos en la misa. Y ahí está San Lorenzo entre ellos, porque están los primeros santos y mártires mencionados. Bueno, San Lorenzo, les decía, nace en Huesca, en España, en una familia que ya era cristiana. Su madre, sobre todo, era muy, muy religiosa, y él con el tiempo va a ser diácono de la iglesia. Ustedes saben lo que es un diácono, ¿no? Es decir, el sacramento del orden sagrado tiene 3 grados: los diáconos, los presbíteros y los obispos. Él va a ser diácono. Y como diácono, después va a trasladarse a Roma y va a estar al servicio del Papa. El Papa contaba con algunos diáconos, sobre todo 7 diáconos, remitiéndose a los orígenes del diaconado, 7 diáconos que lo ayudaban en las cosas más importantes de su ministerio. Ustedes saben que la palabra diácono quiere decir servidor. Hola Lucía, y saluda a Lucía, que dice que se quedó dormida, pero ya está acá entre nosotros. Buen día Lucía, qué bueno. Y entonces se pone al servicio del Papa, y el Papa le encomienda la administración de los bienes de la iglesia. Y es así entonces que él va a ser el que administra, que lo ayuda a administrar al Papa las cosas de la iglesia. En esa época todavía el Imperio Romano no era cristiano, y los cristianos eran perseguidos porque no creían en los dioses paganos propios del Imperio Romano, entre los cuales se consideraba Dios al emperador. Entonces, el no creer en los dioses paganos lo veían también como un acto de rebeldía política, o un peligro para la política del imperio. Y entonces los cristianos eran perseguidos. Además, los cristianos no pagaban el impuesto al César por el culto a los dioses paganos. Se resistían a pagar el impuesto, y entonces estaba prohibido, por supuesto, el culto cristiano. En una oportunidad dicen que estaba el Papa celebrando misa a escondidas, entre los cuales había alguno de los diáconos allí. Buen día Nora, ¿cómo estás? Entre los cuales había alguno de los diáconos. Cuando entran al lugar donde el Papa estaba celebrando la misa, lo encuentran, y lo que hacen es inmediatamente cortarle la cabeza al Papa Sixto. Y ahí muere el Papa, y también martirizan a 4 de los diáconos que estaban ahí. No así a San Lorenzo. Antes de que lo maten al Papa, cuando San Lorenzo ve que lo estaban por matar, le dice: ¿cómo te vas a ir sin mí, que siempre te serví y te ayudé? ¿No? Es decir, manifestando claramente el deseo de morir mártir, también Lorenzo. Y hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por el saludo. Y entonces Lorenzo le dice al Papa que quería irse con él, y el Papa le dice: no te preocupes, dentro de 3 días me vas a seguir. Eso lo consuela a Lorenzo, sabiendo que él iba también a morir mártir
y al día siguiente lo mandan a llamar a Lorenzo porque se habían enterado que él era el que administraba los bienes de la iglesia, pensando que la iglesia tenía muchos bienes, con cierta fantasía. Imagínense, estamos hablando del siglo segundo, en donde la iglesia lo tenía que hacer escondidas, los cristianos eran perseguidos, es decir, la iglesia no tenía grandes bienes, si bien muchos que se convertían ayudaban al sostenimiento de la iglesia, y podía seguramente haber bienes que administrar, por eso Lorenzo administraba los bienes que el Papa le encomendaba. Y entonces Lorenzo lo que va a hacer es los pocos bienes que tenía la iglesia los reparte entre los pobres. Y le dice al gobernador de Roma, que era como el intendente de Roma, que es el que lo manda a traer los bienes de la iglesia, le dice, bueno, yo le voy a traer los bienes de la iglesia, pero deme 2 días. Durante esos 2 días él reparte los bienes de la iglesia entre los más pobres y los enfermos, y después junta a un grupo muy numeroso de pobres y enfermos, y el día que se tenía que presentar, se presenta ante el gobernador de la ciudad de Roma, y le muestra a todos los pobres y enfermos, y le dice, estos son los tesoros de la iglesia. Por supuesto, esto genera una bronca, ¿no? Un enojo muy grande por parte de este hombre, y lo manda a torturar a Lorenzo, preparándolo para un martirio lento. Dice, yo sé que vos querés morir mártir, pero tu muerte va a ser lenta, le dice. Y entonces, después de flagelarlo, lo ponen sobre una parrilla, para quemarlo vivo sobre la parrilla. Y cuentan que lo estaban quemando vivo, y Lorenzo en un momento determinado le dice al que lo estaba quemando que bueno, que de ese lado ya estaba listo, que lo den vuelta y que coman nomás, que ya estaba listo. Parece que hasta con esa gracia y esa alegría, y es conocido, ¿no?, en las actas de los mártires, esta anécdota. Por eso ustedes, cuando ven una imagen de San Lorenzo, lo van a ver siempre con una parrilla en la mano, con una parrillita así. Así como hay santos que se los representa con una cosa, con la otra, a San Lorenzo lo van a ver con la parrilla. Miguel Ángel lo pinta en el fresco de la Capilla Sixtina del Juicio Final, y ahí aparece también San Lorenzo con la parrilla entre los santos, ¿no? Es muy lindo el fresco de la Capilla Sixtina, seguramente ustedes lo han visto más de una vez, y ahí me acuerdo que el papá de José Sustercí, que a veces aparece ahí en los desayunos a la mañana, el papá que una vuelta vino a dar una charla acá a la parroquia sobre Miguel Ángel, él nos decía que en la Capilla Sixtina ahí se ven las figuras que Miguel Ángel hace, como personas muy, muy robustas, muy como grandotas, ¿no? Y muchos dicen que bueno, Miguel Ángel pinta así porque era propio del estilo de la época, remarcar como los estudios de la musculatura de la gente. Bueno, él desmiente eso y dice que no, que él los pinta así porque son los campeones, los titanes de la fe, los que alcanzaron el triunfo en su vida, y entonces por eso están tan robustos y fortalecidos, se los ve tan fuertes, ¿no? En medio está Jesús con la Santísima Virgen, y a los costados están los que alcanzaron el cielo. Y muchos de ellos están con
aquellos elementos por los cuales ellos alcanzaron el cielo, que les llevaron a la gloria. Por eso San Lorenzo está ahí con la parrilla, ¿no? Porque él alcanza la gloria, alcanza el triunfo por medio de la parrilla como elemento de martirio. Es el patrono de los diáconos también, San Lorenzo, porque como era diácono, es el patrono de los diáconos, así que ayer teníamos que rezar por los diáconos también. Acá está Vero, que dice que está junto con Luchi y Rafa. Hola Luchi, hola Rafa. Son sus nietitos, que los conozco y son muy lindos y muy buenos. Así que te mando un saludo grande, Luchi y Rafa. Mary dice, también es el día de San Tiburcio. Mi hermanito se llama Tiburcio. A los dos santos los celebran juntos. Santa Susana era una joven muy hermosa, sobrina del Papa San Cayo. Ella decide, vamos a ver qué nos está diciendo Mary, ella decide entregar su vida a Cristo, la quieren casar con el hijo de Diocleciano. Diocleciano fue el peor de los emperadores en cuanto a la persecución a la iglesia, fue tremendo Diocleciano. Las peores es con el que posiblemente el Apocalipsis lo compara con el 666 del Anticristo. Entonces la quieren casar con el hijo de Diocleciano, a Santa Susana, y envía a muchos hombres para convencerla de que acepte, pero ella los convierte a todos. ¡Ah! ¡Qué grande Santa Susana! Enojado, el hijo de Diocleciano manda a matarlos a todos y Susana y su padre mueren decapitados. Fíjense lo que eran los cristianos de aquella época, ¿no? Bueno, yo creo que merece la pena una reflexión sobre el martirio. Acá hay otra Santa Susana. Puede ser que haya varias Santas Susanas, así que ahí Leticia habla de una Santa Susana, hija de Gilquías, casada con Joaquín, vivía en Babilonia y fue salvada de la muerte por Daniel. Esa Santa Susana, que ahí la encontraste como santa, es la Susana del Antiguo Testamento, sí, que aparece en el libro del profeta Daniel. Muy lindo pasaje bíblico, es muy lindo. Hoy se celebra también a San Tiburcio, se celebra también, decíamos, a Santa Clara, y se celebra también a San Rufino. San Rufino es el patrono de Asís y Santa Clara es Santa Clara de Asís, pero había muerto mártir muchísimos años antes, San Rufino. Cuando les decía dónde había nacido San Lorenzo, es interesante darse cuenta de una cosa, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo III, es decir, el año 200 y pico. En esa época ya había fe en España, ya había cristianos en España. Ustedes saben que España, como Francia, por ejemplo, bueno, como la misma Italia, reciben la fe en los primeros siglos, en el primer siglo de la Iglesia. En España, por España pasó Santiago, ¿se acuerdan, no? El apóstol Santiago. En España, en el siglo I, se le aparece en el pilar la Virgen al apóstol Santiago. En vida de la Virgen tiene esa aparición de la Santísima Virgen, el apóstol Santiago, evangelizando España. Algunos, es decir, hay una tradición muy fuerte que dicen que Santa María Magdalena, como San Lázaro, llegan a Francia y evangelizan parte de Francia. Así que, fíjense, en Europa la fe se remonta al primer siglo de la Iglesia, y en España también. Por eso San Lorenzo nace en Huesca y ya en una familia cristiana a comienzos del 200 y pico, ¿no? El comienzo del siglo III, que es esa fecha. Bueno,
Le decía que vale la pena hacer una mención sobre el tema del martirio, porque eh, la iglesia y la fe, nuestra fe, se forjó en los cimientos de la vida de los mártires, ¿no? Nuestra fe se forjó abonada por la sangre del martirio. Y tantos mártires tiene la iglesia, tantos hombres y mujeres que dieron la vida por la fe, por Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra mártir? La palabra mártir viene del griego. Mártir quiere decir testigo. ¿eh? Eh, Testigo se puede ser sin necesidad de morir. Todos tenemos que ser testigos de la fe. Es decir, todos tenemos que ser mártires. Pero ¿por qué se llama especialmente mártir al que da la vida por Cristo? Porque el testimonio más creíble es el que más compromete. ¿Mm? Si yo doy testimonio y el testimonio me beneficia, entonces alguno podría sospechar, bueno, este da este testimonio porque en el fondo sale ganando. Pero si el testimonio te perjudica y vos de todos modos das testimonio, decís, ¿por qué está diciendo esto? Esta persona está diciendo esto a pesar de que le perjudica. Bueno, porque es la verdad y bueno, no me queda otra que decir la verdad, ¿no? Ahora, cuando el testimonio te hace decir, dar ese testimonio pone en peligro tu propia vida, entonces ya uno dice, bueno, o, o está loco y no sabe lo que le espera por decir lo que dice, o cree tanto en esto que no podría negarlo, que no puede negarlo. Entonces, por eso el martirio es la prueba más acabada de que lo que uno está diciendo es fidedigno, es decir, es digno de fe, es digno de ser creído, es digno de ser creíble y es digno de ser creíble aquel que da ese testimonio. Por eso los mártires son los mejores testigos de lo que ellos mismos dicen, ¿no? Y esto es importante también ponerlo en el contexto del momento en que a los mártires les tocó dar ese testimonio. Y los mártires tuvieron que dar testimonio en tiempos muy difíciles, en tiempos donde se ponía en riesgo la propia vida, donde corrían el riesgo de perder todo. Es decir, no dieron testimonio en momentos fáciles, en ambientes fáciles. Entonces nos tiene que hacer pensar a nosotros si somos realmente testigos de Cristo en la actualidad. En la actualidad no es fácil ser testigo de Cristo, no es fácil dar testimonio, no es fácil que la gente acepte lo que uno tiene para decirle. Cuántas veces hoy día, por ejemplo, los jóvenes que están en los colegios, aún en colegios cristianos, cuentan lo difícil que les resulta entre sus compañeros dar testimonio de su fe. Cuán difícil es para los jóvenes en las universidades dar testimonio de su fe. Y no estamos hablando de las universidades católicas, sino las universidades estatales. El otro día me decía una chica que está estudiando para docente que dejó de seguir estudiando porque dice, mira, era tan agresiva la forma en que trataban a la iglesia y a mi fe y a mi modo de pensar que dije, no puedo seguir perdiendo tiempo. Y dejó la carrera docente porque vivió una verdadera persecución intelectual, ¿no? Persecución que hoy se vive esa persecución. Hay una real persecución intelectual, cultural,
hacia el que cree, el que es cristiano, el que da testimonio de su fe. Una persecución que en muchos casos es deliberada, decidida, y en otros casos es porque el ambiente ya está corrompido en ese sentido. Entonces, bueno, en nosotros está el saber ser testigos y testigos alegres de la fe. El mejor modo de ser verdadero testigo de la fe es ser un testigo alegre. Un testigo triste no convence a nadie, ¿no? Cuando nosotros somos alegres y vivimos con alegría nuestra fe, entonces eso cuestiona, ¿no? Porque además vivimos en un mundo que está tan vacío de valores, de credibilidad también. Eh, por ejemplo, fíjense todo lo que es el tema de los vínculos, ¿no? Yo ayer pensaba con el tema de San Lorenzo, el tema de los vínculos. La gente hoy día cada vez tiene menos vínculos, sobre todo los chicos, los jóvenes. ¿Cuáles son los vínculos de los jóvenes? Los vínculos de los jóvenes son los amigos de Facebook. Ahora, ¿quién puede decir que todos los amigos de Facebook que uno tiene son amigos de verdad? No. Es decir, está cambiada la palabra amistad. Uno puede decir amigo de Facebook, uno puede decir personas que le interesa lo que pongo en Facebook. ¿Cuántos seguidores de Instagram? No tengo. Entonces los chicos se fijan cuántos seguidores de Instagram. ¿Cuántos miraron mi publicación? Y hay algunos que se amargan si no son muy seguidos, muy mirados, se sienten fracasados, frustrados. Bueno, esos son muchos de los vínculos de hoy día. Es decir, vínculos que no tienen sustento, que están vacíos, que no tienen compromiso, que no tienen eh, eh, razones por las cuales crecer juntos en ideales, en sueños. Vivimos en un tiempo muy complicado en ese sentido. Fíjense lo que significan los vínculos de los mártires. ¿Quién puede dar la vida por Cristo? Alguien que está tan vinculado por el amor que es capaz de dar la vida. ¿Quién va a dar la vida por un amigo de Facebook? O por un seguidor de Instagram, ¿no? Y una vida así no da lugar a la... Hola Lito, ¿cómo estás? Hola Mirta, ¿cómo estás? Una relación así no puede ser nunca una relación que da lugar a la profundidad del alma. Y por eso hoy día se pierde el sentido de la belleza, se pierde el sentido de la alegría compartida, se pierde también el sentido de la belleza, por ejemplo, de la poesía. ¿Quién lee poesía hoy? ¿No? Hoy, ¿cuáles son las composiciones musicales? ¿No? Y las letras de la música. Hoy no hay lugar a la poesía, porque no hay lugar a la belleza, y no hay lugar a la belleza porque no hay lugar a la profundidad. Antiguamente era inspirador de la poesía, de la música, del arte, los hechos heroicos, los amores profundos. Bueno, pero cuando todo eso se acaba y se pierde, se vacía, ¿no? el contenido de lo bello, porque se vacía el alma humana, ¿no? Y entonces
les decía, da para pensar la importancia que nosotros podemos desde nuestra vida de fe, desde nuestra concepción de la vida, aportar a este mundo, ¿no? Ser testigos de Cristo significa ser testigos de un gran amor. Pero bueno, ese amor hay que tenerlo y hay que cultivarlo, hay que hacerlo crecer. Se hace crecer en la oración, se hace crecer en la profundidad de lo que sucede en mi alma. Bueno, los grandes amores son los que inspiran al alma la capacidad de hacer cosas grandes, y por eso inspira a los mártires la capacidad de dar la vida. La capacidad de dar la vida la inspira el gran amor, ¿no? El gran amor a Jesucristo. Y el amor también a la gente, porque el mártir no muere mártir solamente porque ama a Cristo, sino porque da testimonio. ¿Y por qué una persona tiene la necesidad de dar testimonio? Porque tiene la necesidad de transmitir a otros lo que uno cree y lo llena de alegría. Entonces, cuando uno siente un amor muy grande, ese amor tiende a desbordar y a querer ser contagiado. Además, cuando ese amor es un amor por Dios, que no solamente llena mi corazón, sino me salva, uno dice, bueno, yo quiero la salvación para los otros también. No la quiero para mí mismo. Y por eso el mártir no solamente ama a Cristo, sino ama al resto de las personas, ama a los hombres, a la humanidad. Y da la vida aún por aquellos que lo martirizan, porque a ellos les está dando testimonio. A los mismos que los martirizan están dando testimonio de la fe. Bueno, ustedes me matan porque yo creo, y ustedes sepan que yo creo. Es un poco el diálogo, ¿no? Implícito del martirio. No tengo problema en dar mi vida con tal de que ustedes sepan en quien yo creo y a quien yo amo, ¿no? Me dice, como decíamos la otra vez, la vida del cristiano está lejos de la orilla y con muchas tempestades. Ese es el mundo, pero cuando Jesús se sube a nuestra barca, cuando lo hacemos parte de nuestra vida, nos llena de paz y de esperanza. Es así. Mili dice, mi vida por las redes solo me entretiene. No pasa por las redes, tengo una linda vida sin redes. Sí. Bueno, hay que ver que hay cosas que pueden ser útiles. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, compartiendo estas cosas, es darle un buen uso a un instrumento, pero no puede pasar la vida por este instrumento, ¿no? Es decir, es más, si pudiésemos evitarlo y vernos personalmente, sería mucho más enriquecedor. El problema de la pandemia nos ha llevado a necesitar comunicarnos, a necesitar vincularnos, y bueno, buscamos cómo vincularnos, buscamos cómo seguir compartiendo este amor, ¿no es cierto?, por Cristo y este amor entre nosotros como comunidad. Pero bueno, este es el sentido de utilidad que le damos. Pero por acá no puede pasar nuestra relación, nuestros vínculos, no puede pasar nuestra vida, ¿no? Esto es solamente un medio. Antiguamente, o en otros tiempos, los jóvenes les gustaba juntarse en las casas y se reunían. Y hoy día el modo de comunicarse ni siquiera es levantando el teléfono, el mensajito de WhatsApp, ¿no? Eso lo tenemos que pensar todos, ¿no? Porque a todos nos pasa un poco eso.
Y hoy día es gratis tanto llamar por teléfono o por WhatsApp que mandar un mensaje. ¿Por qué no llamamos por teléfono? Y nos escuchamos mutuamente las voces, los tonos de las voces, ¿no? Tal como somos. Bueno, cosas para pensar, ¿no? Y bueno, hoy es el día de Santa Clara, también. Y bueno, podemos decir algo de Santa Clara en relación a esto, porque Santa Clara es la patrona de la televisión, ¿sabían? Santa Clara es la primera discípulo de San Francisco. Eh, San Francisco, cuando él se convierte, ¿no? Y entrega su vida a Jesús, lo siguen algunos muchachos de Asís. Ahí también, principios del siglo XIII, fines del siglo XII, estamos hablando de fines de 1100 y pico, principios de 1200. Él se convierte a partir de una rara enfermedad y una visión que va a tener del Cristo de la capilla de San Damián que le habla, aquel Cristo famoso de San Damián que muchos de ustedes lo habrán visto, es un Cristo de una cruz, pintado sobre la cruz. Y Santa Clara es la primera mujer que lo sigue. Ella era una familia noble de Asís, lo admira San Francisco por toda la reforma y por todo lo que él está haciendo. Y entonces un día, en el año 1212, sí, estoy diciendo bien, bueno, creo que sí. Sí, 1212. Ella se escapa de la casa y se va a buscarlo a San Francisco, que ya en ese momento vivía en la Porciúncula. La Porciúncula, San Damián es una capillita que está en las afueras de Asís, pero en la loma, y la Porciúncula está allá abajo, ya en el valle. Y entonces lo va a ver a San Francisco y le dice que ella quiere vivir también ese estilo de vida que él está viviendo. Entonces, él, como signo de consagración, es famoso el momento en que él le corta los cabellos. Ella tenía un pelo largo y rubio. Todavía están conservados como reliquia en Asís la cabellera, ¿no es cierto?, de Santa Clara. Y a partir de ese momento ella primero va a ir con las monjas benedictinas. En ese momento él no sabe cómo llevarla a vivir su vida. No era un momento adecuado en ese momento que ella pueda vivir entre los varones, varones consagrados. Entonces le propone que vaya a formarse con las monjas benedictinas. Después de un tiempo ella va a tener una hermana y unas primas que quieren seguir también el camino que ella está siguiendo. Y entonces salen del convento de las benedictinas y se instalan en la capilla de San Damián, aquella capilla donde el crucifijo le había hablado a San Francisco, y es ahí donde empieza el primer convento de monjas clarisas. Santa Clara va a ser la superiora. Al principio creo que la llaman las damas pobres de Asís. Y bueno, va a vivir una vida de pobreza, de austeridad, de penitencia. Durante 40 años ella va a ser la superiora, pero de esos 40 años, más de 20 años ella va a estar enferma. En vida de Santa Clara, ya muerto San Francisco, dicen que el Papa la visitó 2 veces, y también iban obispos y cardenales a pedirle consejo. Era muy sabia. Dicen que trataba con muchísima caridad a sus hermanas del convento, como una verdadera madre. Y a Santa Clara se la representa con
con una custodia en la mano con el Santísimo Sacramento. Porque hay una anécdota que los sarracenos, musulmanes, invadieron parte de esa zona y quisieron entrar a Asís, y cuando estaban por entrar a Asís, ella sale con el Santísimo Sacramento y la custodia, y se pone delante de ellos, y los sarracenos se dan vuelta y huyen. Y entonces, por esa anécdota, Santa Clara es recordada con el Santísimo Sacramento, la custodia en la mano. Por supuesto, una mujer de mucha oración, y un ejemplo de fe, para todos, ¿no? Por eso es recordada Santa Clara de esta manera como santa. ¿Por qué es patrona de la televisión? Porque dicen que estando enferma Santa Clara y ya en su último tiempo de vida, el día de Navidad, Clara no podía levantarse de la cama, entonces las monjitas van al oficio de la noche, de la misa de gallo, y en ese momento dicen que ella le reza a San Francisco, que ya había muerto San Francisco, pero le reza a San Francisco, y dice que ella es como transportada hasta la porciúncula donde estaban celebrando la misa, y ella puede ver y participar de la misa como si estuviera ahí. Y participa del oficio, participa de los cantos, participa y hasta recibe la comunión. Y luego vuelve a estar en su habitación. Cuando termina la misa en San Damián, en la capillita, la van a ver a Santa Clara y dicen: uy, hermana, no sabe lo lindo que estuvo el oficio, que cómo nos hubiese gustado que usted pudiese haber estado ahí. Dice: no se preocupen, que yo estuve en uno más lindo todavía, dice, y hasta pude escuchar el órgano y la música y hasta recibí la comunión, ¿no? Entonces, por este milagro, ¿no? de esa teletransportación, podríamos decir, de Santa Clara a esa misa de gallo, es que a ella se la considera la patrona de la televisión. Hoy podríamos decir la patrona de las misas online. Así que, bueno, son anécdotas de los santos que nos hacen entender algunas cosas, ¿no? Vieron que acá en Argentina se da el premio Santa Clara de Asís al mejor programa de televisión por los valores cristianos. Es un premio que da la Iglesia. Así que, bueno, ahí tenemos el motivo por el cual se da ese premio Santa Clara, que es un premio muy conocido. Lucía dice: desde chica he ido a colegios católicos, Don Bosco, María Auxiliadora, y recuerdo que algunos de mis compañeros iban por ir, digamos. Les fastidiaba la catequesis, creo que se llamaba. Mirta dice: gracias, padre, qué hermosas palabras y profundas, me llegan al alma y les puedo hablar a mis nietos. Dios lo bendiga y lo cubra con su Espíritu Santo. Mary dice: el martirio da muchas veces frutos de conversión. Esteban, apóstol de Cristo, muere apedreado por Saulo. Bueno, Saulo era el que tenía las mantas, ¿no? Mientras lo apedreaban. Sí, participa ahí. Después va a ser San Pablo, ¿no? Saulo después se convierte y pasa a ser San Pablo, un gran santo y apóstol de Cristo. Buen día, padre, desde Picanilleu, dice Graciela Ocares. Mary dice: me encanta Santa Clara, es una genia, un ejemplo. Gracias por contarme más de su vida. Y una cosa que no sé si ustedes saben es que Santa Clara, el cuerpo de Santa Clara está incorrupto. Santa Clara muere en el siglo III, 1250 y pico, creo, 40 y pico, 50 y pico, por ahí.
en mediados del siglo XIII. Y el cuerpo de ella todavía está incorrupto. ¿Eh? Está como sequito, pero está todo, la piel, todo, ¿no? Es notable. Yo me acuerdo que hoy día tiene como una mascarilla sobre la cara y entonces ya no se le puede ver la cara. Pero me acuerdo que yo, una de las primeras veces que fui a Asís, no tenía todavía la mascarilla y se le podía ver la cara eh, y así la piel, ¿no? Oscurita, pero bueno, se conserva la, el cuerpo intacto. Así que fíjense qué lindo. Eh, Mili dice, me estoy vistiendo para ir a la parroquia Santa Clara. Ah, es patrona de mi barrio de Flores. Muy bien. Rezá por todos nosotros también, Mili, para que Santa Clara eh, interceda por nosotros y nos ayude a ser un poquito santos como ella. San Damián es un lugar muy lindo donde estaba el conventito de Santa Clara y uno ve que vivían con mucha humildad ahí. Está la habitación grande y común a todos. Ahí dice Leticia, mi nieta se llama Clara. Bueno, saludamos a todas las Claras. Mándele saludos a todas las Claras que tengan en sus familias. Vamos a rezar en la misa hoy por tantas Claras. Hay muchas que se llaman Clarita. ¿eh? Acá en la parroquia hay varias también. Así que, bueno, ahí tenemos dos grandes santos, ¿no? El San Lorenzo y Santa Clara, bueno, además de Santa Susana, San Rufino de Asís. Hoy también se celebra el Día del Patrono de Asís, que no es San Francisco, sino San Rufino, que fue el primer obispo, creo que fue el primer obispo de Asís. Y su cuerpo está justamente en la iglesia de San Rufino. Hay una plaza delante de la iglesia de San Rufino, una plaza seca, es decir, un gran atrio, podríamos decir, y al ladito de la iglesia, pegado, ¿no? La medianera, al ladito está la casa de Santa Clara. ¿Mm? Y bajo el altar de la iglesia de San Rufino están las reliquias del cuerpo de San Rufino. Y dice, gracias por compartir la enseñanza de los santos, rezamos para que todos vayamos por el camino de la santidad. Y qué lindo. Y sí, ese es el llamado que Dios nos hace, todos estamos llamados a ser santos. Y la vida de los santos, en realidad, la iglesia la propone para que, por un lado, intercedan por nosotros, pero por otro lado, para que nosotros de ellos aprendamos. No podemos copiar la vida de un santo porque siempre hay un contexto, hay un momento determinado de la historia, pero sí podemos copiar parte de esas virtudes que ellos encarnaron, que son las virtudes eh, que, que nos propone el Evangelio. Y por eso los santos siempre tienen que ser muy inspiradores. Insisto, no podemos copiarlos porque cada uno tiene su llamado, ¿no? Pero sí podemos, por un lado, pedirles a ellos que intercedan por nosotros y por otro lado, decir, bueno, de este santo, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo copiar para mi vida? ¿Qué aspecto de la vida de él? Mayor oración, mayor humildad, mayor pobreza, dar más testimonio. Fíjense, de las cosas que hoy fuimos meditando, ¿no? Cuánto me sacrifico yo por Cristo, cómo se sacrificaron los mártires en su tiempo. ¿Somos nosotros capaces de ser testigos como lo fueron ellos? Bueno, hay muchas cosas lindas para pensar y para meditar sobre la vida de los santos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta mañana, pidiéndole que nos ayude a ser santos y a vencer todo aquello que no nos permite ser santos. Todas aquellas limitaciones de nuestra vida bueno, que tenemos que vencer cada día, ¿no? Que tenemos que saber
eh, moldear, ¿no? de nuestra alma, y que a veces no nos, como decía San Francisco, ¿no? Él decía de su cuerpo que era como un burro, ¿no? Un burro terco. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder ser más dueños de nosotros mismos, para poder entregarnos con más generosidad, con más fidelidad también. Hay una canción de Max Hilary linda sobre que es una acción de gracias. Así que vamos a poner la palabra de gracias a Dios hoy al terminar este desayuno, mientras nos vamos despidiendo. Por los gestos que me abrazan, cuando el mundo me amenaza, por tu escucha y tu consejo, que me trajeron desde lejos, por la risa y la alegría, por la sana compañía, por tu techo que es mi cielo, tu comida, mi sustento, por la vida y por el sol, por mi historia y tu perdón, porque me diste la fe y hoy me hiciste amanecer, porque puedo oír tu voz meditando una oración, por decirme que yo puedo, porque en ti mi Dios no tengo miedo, por tu sabia voluntad, la que a veces me cuesta abrazar, por el tiempo de la espera, porque si amo la siembra seré la cosecha y la semilla que murió y hoy es gavilla, por tus llagas que son pan, alimento de eternidad. Gracias, gracias. Dame, Padre amado, un corazón enamorado para ser consciente de lo mucho que me has dado. Gracias, gracias. Dame, Padre mío, un corazón agradecido para ser feliz por el amor que he recibido. Por llamarme a la misión con tu letra y tu canción, por tu santa providencia que ha cubierto mis carencias, porque sé que estoy cuidado con tus ángeles y enviado, por tu abrazo que es abrigo, por tu rostro en mis amigos, por las obras del ayer, cada golpe que me hizo crecer, por el nido que me dio alimento, enseñanza, cuidado y calor, y porque el suelo me enseñó entre tropiezos que lo importante no es llegar, sino jamás dejar de intentar. Dame, Padre amado, un corazón enamorado para ser consciente de lo mucho que me has dado. Linda letra, ¿no? Gracias, gracias. Dame, Padre mío, un corazón agradecido para ser feliz por el amor que he recibido. Cuánto hay que agradecer a Dios, ¿no? De tantas cosas. La gente y las montañas, la lluvia y los azares,
cielo y la mañana, los valles, los altares, el universo inmenso, el arte y las ciudades, la dulzura de un beso, la cultura de mis padres, la fiesta y los colores, el mar, la libertad, la ciencia y los sabores, la luz y la amistad, a veces tu mirada, tu música y tu paz, tu voz que aquí me canta, con eso y mucho más, me abraza tu Hasta el sábado todos, nos vemos y gracias por compartir este rato. Dios los bendiga.